Hola queridos, buenas noches. Dios les bendiga, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme este jueves, particularmente este jueves en esta semana, porque por lo general y siempre salimos los miércoles, ya hace 5 años. Pero bueno, por diferentes cuestiones, hoy jueves, es decir, ayer miércoles no pudimos salir, pero bueno, cumpliendo con nuestra tarea, cumpliendo con nuestra misión, hoy estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios, para tener ese refuerzo semanal o durante la semana para poder renovar la fuerza, para poder seguir adelante, para poder poner todas las cosas delante del Señor y pedirle fuerza nueva para seguir caminando, avanzando hacia adelante siempre. Nicolás, Dios te bendiga, gracias por estar y se irán sumando a medida que vayan apareciendo. Bueno, le mandaremos un saludo como ya hace 5 años lo estamos haciendo a todos aquellos que nos siguen, a todos aquellos de futuras reproducciones también reciban el saludo, pero por sobre todas las cosas reciban la bendición de Dios. Y qué bueno compartir, qué bueno es poder compartir palabra en estos tiempos. Como siempre decimos, las redes se usan para muchas cosas, así que es bueno que podamos compartir mensaje, compartir este devocional y poder estar renovando nuestra fe, nuestra esperanza, poder seguir una milla más, porque sin duda los tiempos se acortan y sin duda alguna Jesús viene pronto. Así que bueno, que podamos estar ahí. Gaby, Dios te bendiga, gracias por estar, buenas noches a ti también, Señor te bendiga ricamente. Y no por ser cristianos o creyentes o hombres y mujeres de fe es que no vamos a tener dificultades. Etel, Dios la bendiga, gracias por estar. Por el contrario, como siempre digo y repito, a nosotros los creyentes todo se nos hace cuesta arriba y se nos hace difícil siempre. Pero gloria sea nuestro Señor que está ahí siempre para ayudarnos, para fortalecernos. Pero nunca faltarán esos tiempos de tentación, esos tiempos donde seremos tentados, probados, desafiados a cosas que no le agradan a Dios. Y de esto se trata el mantenernos en santidad y en firmeza en nuestra fe. Es hacer justamente, tratar de esforzarnos para hacer las cosas que sí le agradan a Dios. Pero el mundo donde vivimos, que es inevitable no vivir en él, nos ofrece tentaciones todos los días. Todos los días tenemos diferentes tentaciones. Y cuando me refiero a tentaciones, me refiero a problemas, dificultades, ser tentados en desanimarnos, en ser tentados en perder la motivación. Y en ocasiones, porque no somos perfectos, en ocasiones caemos en eso. Situaciones en la familia, crisis matrimonial, problema con los hijos. Y muchas veces son tentaciones que nos hacen caer en ellas. Y no somos perfectos, y en eso estamos de acuerdo. Vamos camino a eso, pero eso no tiene que ser una excusa para decir pequé y no sabía que pecaba. Vamos camino a la perfección, pero conocemos la voluntad de Dios y sabemos lo que está bien y lo que no está bien delante de Dios. Pero igualmente así no somos perfectos. Y Dios sabe eso. Dios es el primero en saberlo. Pero también sabe cuándo vamos a caer. Y cuando digo caer, puede ser, como le dije, en el desánimo, en la desmotivación, o hasta caer en nuestra relación con Dios. Esa relación, esa intimidad que tenemos con el Señor, nuestro tiempo de oración, podemos hasta caer en eso. Karina, Dios te bendiga, gracias por estar. Podemos hasta caer en eso. Somos tentados en caer en eso de no buscar a Dios porque parece que oramos y buscamos, pero nunca sucede nada. Y también somos tentados en caer, en querer pensar que lo que hacemos, nuestra relación con Dios, nuestra oración es en vano, que no da resultado. Pero sin embargo, aunque no veamos al Señor trabajando, Él nunca deja de hacerlo a nuestro bien. Entonces, sigamos siempre orando. El profeta Jeremías recibió revelación de Dios justamente para hacerle entender o saber que aunque Israel torcía su fe, Dios lo volvería a traer como buen padre. Sabemos la historia de Israel. Ellos adoraban a Dios y fueron sacados con mano fuerte de Egipto, pero al tiempo caían y se armaban imágenes y adoraban dioses ajenos y Dios los volvía a traer nuevamente a enderezar en la fe, y esto sucedió siempre. Y no fue la excepción en los tiempos de Jeremías, cuando Dios le da revelación a este profeta, que aunque Israel se torcía de su fe, Dios lo volvía a traer a su buen camino como buen padre.
De la misma forma como lo hace con cada uno de nosotros, todas las veces que Él crea necesario. Con esto quiere decir que muchas veces también caemos en el desánimo, en la falta de confianza en nosotros mismos por lo que podemos hacer, en la falta de creer en tu palabra, en la palabra de Dios, porque Él nos dio palabra y muchas veces la paciencia o la impaciencia, mejor dicho, nos hace menguar en esa fe o en esa esperanza. Pero la comparación que la parábola que Dios le da, o sea, la revelación que Dios le da a Jeremías, es haciendo la comparación entre el alfarero y la vasija que hacía en su taller. Esa es la tarea del alfarero, hacer vasijas de barro. Para eso tenía un taller, tenía esa rueda que giraba y ahí ponía el barro y empezaba a formar la vasija. Entonces ahí en Jeremías capítulo 18, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Gaby, Dios te bendiga, gracias por estar. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y el verso 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto lo dice el profeta Jeremías, que Dios le revelaba lo siguiente: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta es una revelación que le dio Dios a Jeremías haciendo una comparación entre el alfarero, el barro y el pueblo de Israel, que hoy lo podemos tomar para nosotros. Conforme el alfarero moldeaba la vasija de barro en su rueda, a menudo iban apareciendo los defectos. Y el alfarero tenía el poder sobre el barro para dejar los defectos o para volver a moldear la vasija. Eso dependía del alfarero. Él tenía el control sobre lo que estaba haciendo y si veía algún defecto o algo que no iba a cuadrar en ese artefacto que estaba haciendo, él tenía poder para dejarlo y que siguiera así o para hacerlo nuevamente. Asimismo, Dios tenía el poder para volver a dar forma a Israel y conformarla según sus propósitos. Dios le estaba le estaba revelando a Jeremías que Dios también tenía el poder sobre el pueblo. Y él podía, si quisiera en su voluntad, dejarlos así pecando para siempre, o lo podía volver a formar, romper como esa vasija de barro, como esa vasija imperfecta y volver a formarlo. El tema es, cuando nos convertimos y entregamos nuestro corazón a Jesús, permitimos que Dios empiece a trabajar en nosotros. Entonces Él va cambiando nuestra vida y va eliminando lo que está mal, quitando las imperfecciones, sanando nuestro corazón de las heridas del pasado, para que podamos cumplir su propósito sin cargas y sin nada de lo que éramos intervenga en lo que tenemos que hacer según el plan divino. De esta forma trabaja Dios con nosotros. Una vez que hacemos nuestra oración de fe y le decimos al Señor que entre a nuestro corazón y Él pasa a ser dueño de nuestra vida y nosotros dejamos de ser creación para pasar a ser hijos, entonces Él se toma ese trabajo. Es como ponernos en la rueda del alfarero y ahí en ese taller y empezar a moldear lo que éramos para que ya no fuésemos igual, sino que fuésemos según Él quiere que seamos. De esa forma trabaja el Señor. ¿Y cómo lo hace? Y va transformando nuestra vida, nos va dando una óptica nueva, una visión diferente, va eliminando lo que estaba mal en nosotros y nos va enseñando qué es lo que está mal y qué es lo que a Él le agrada. Va sanando heridas de cosas pasadas, cosas anteriores, solamente para que cuando se cumpla el propósito, nada de lo que éramos intervenga en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y de esto se trata esa tarea que Dios hace en cada uno. Pero dice la Escritura, y la vasija, el versículo 6, el versículo 4, perdón, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Y estos versículos enseñan dos cosas fundamentales. Primero, que en ocasiones, estando en las manos perfectas del alfarero perfecto, nos echamos a perder como este barro. No porque Dios pierda el control de nosotros o porque no sepa cómo tratarnos,
sino que nosotros, estando en sus manos, aún sabiendo lo que no le agrada, igualmente así insistimos para hacerlo. Hacemos cosas que a Dios no le agrada y después nos sentimos culpables y pensamos que ya no seremos perdonados, pero igualmente así Dios nos da una nueva oportunidad y nos vuelve a formar nuevamente para que cumplamos su propósito. Y número 2, y a raíz de esto, por causa de esto primero, mucha gente cree que le falló a Dios y por haberle fallado ya no tendrá perdón. Entonces viene el desánimo, viene la desmotivación, hay muchas personas que se enfrían y otros tantos que se apartan del camino, se apartan de la senda antigua. Esa es una cuestión fundamental. Y la segunda es que a pesar de los errores, de nuestras fallas, de nuestras imperfecciones, lo importante es que el alfarero no desecha el barro. Al contrario, dice la Escritura que hizo otra vasija mejor según le pareció hacerla. La vasija primera que le estaba haciendo se le echó a perder en su mano, ahí en la rueda, en su taller. Bueno, sería muy conveniente que tirara ese barro y pusiera otra y volviera nuevamente, pero ese mismo barro, como se deshizo, él mismo con sus manos empezó a moldear una nueva vasija. De la misma forma, Dios lo hace con nosotros. Y yo siempre digo algo, si Dios tuviera corazón de hombre, posiblemente ese barro ya no volvería a estar en la rueda del alfarero. Pero sin embargo, y gracias por eso, Dios tiene corazón de Dios y siempre, aunque volvamos a caer una y otra vez, Dios siempre nos tendrá en esa rueda para volver a formarnos. Él mejor sabe que nadie, Él mejor sabe que ninguna otra persona cuándo vamos a flaquear, cuándo nos vamos a desanimar, cuándo podemos caer. Sería muy simple y muy sencillo que el Señor nos desechara, pero Dios asimismo, siendo nosotros barros imperfectos, y que cuando tal vez Él está haciendo algo, nosotros hacemos cosas que a Él les agrada, igualmente seguimos y nos mantiene en realidad en la rueda del alfarero, moldeándonos conforme su voluntad y haciendo de nosotros lo que Él quiera hacer de cada uno. ¿Cuál es el punto de esto? Es que Dios sabe que no somos perfectos. Sin embargo, asimismo nos ama y nunca nos va a desechar. Nunca nos desechará. Por más errores, por más fallas, por más sucio que nos sintamos, por más imperfecciones que creamos tener y ya no habrá perdón, Dios nunca nos va a desechar. Por eso Dios es un Dios de oportunidades. Cuando alguien cae, cuando alguien pierde la relación con Dios, cuando alguien siente que no hay motivación para seguir sirviendo, seguir buscándolo, es justamente cuando Dios nos da una nueva oportunidad y nos hace entender que si no somos ese barro formado nuevamente, con sus manos ahí en la rueda del alfarero, entonces si Él no hace otro, no nos va a dar la oportunidad. Sin embargo, Dios insiste porque primero sabe que no somos perfectos, sabes que estamos llenos de error, y no porque de fábrica haya venido así, porque Él se haya equivocado cuando nos hizo, sino que Él ya sabía, ¿no? Porque quería tratar y trata con cada uno de nosotros para que seamos instrumentos útiles, para que seamos canal de bendición, para que seamos hombres y mujeres que podamos cumplir con el propósito que Él ha dictaminado, marcado sobre cada uno de nosotros. Entonces, es bueno saber todas las cosas y es bueno saber que a pesar de que muchas veces le fallamos, igualmente Dios así siempre está dándonos esa nueva oportunidad. Y el versículo 6 dice, le decía el Señor a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una nueva versión dice, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Esta es una nueva versión del mismo versículo, el mismo capítulo de Jeremías, pero es una versión más moderna que posiblemente nos abre un poquito más la cabeza. Y esto significa, ¿acaso no podrá el Señor cambiarnos? ¿Acaso no podrá el Señor volver a hacer un buen trabajo con ese barro que tal vez muchos desecharon, pero Él nos dio una nueva oportunidad, nos usó nuevamente, nos puso en la rueda y empezó a moldearnos según a Él le pareciera mejor? Siempre tenemos que pensar esto, nadie se tiene que sentir culpable por haber fallado a Dios, porque en tanto el Espíritu Santo esté en la tierra, habrá perdón para todos. Habrá perdón de pecados, habrá el perdón de haber faltado, fallado al Señor, habrá el perdón de haberse separado, apartado. Siempre estará Dios para perdonarnos. Y esto significa que
cuando venimos a Él, ¿acaso Él no podrá tratar nuevamente con nosotros? Si vamos desarmados, si vamos rotos, si vamos como ese barro que se rompió, esa vasija que se rompió y quedó barro ahí en la rueda, ¿será que el Señor nos va a desechar? Claro que no. Él pondrá sus manos y con todo su amor empezará a moldearnos según a Él le parece mejor hacerlo. Por eso dice la Escritura, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Y muchas veces somos nosotros mismos que hacemos echar a perder eso que Dios está formando con nosotros. O porque nos movemos más por el instinto que por la fe, nos movemos más por la terquedad, por la necedad que por la sabiduría. Nos movemos más por nuestra forma, nuestra voluntad, porque creemos que es lo más correcto. Sin embargo, Dios está ahí para enseñarnos de que Él es el quien nos moldea y Él nos va a hacer como vasija de barro, como hizo el alfarero, según mejor le parezca hacer. Estos somos nosotros. Dios sabe que no somos perfectos, pero también nos ama con amor eterno. Dios sabe que en algún momento vamos a caer y nos vamos a desanimar y vamos a perder tal vez parte de la fe o nos vamos a desmotivar, o esas noticias que muchas veces golpean la puerta de la casa y no sabemos cómo enfrentarla, y viene la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Acaso yo sirviéndole, buscándole? ¿Acaso Él permite? Bueno, sí, Dios permite que pasen ciertas cosas. Es cuando Él usa esos momentos, esas situaciones para volver a moldearnos y enseñarnos que Él puede hacer de nosotros cosa nueva. Que a pesar de que esa vasija se rompió, se desarmó por las noticias malas, por los pleitos, por la crisis en el matrimonio, por la dificultad con los hijos, igualmente así Él puede motivarnos nuevamente con sus manos y volvernos a armar según le parezca mejor hacerlo. ¿Acaso no podrá el Señor cambiarnos? ¿Acaso no podrá el Señor volver a hacernos según a Él le parezca mejor hacernos? Claro que sí, Él es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y Él tiene el poder sobre el barro. Así como tiene poder sobre Israel, como dice en Jeremías, también tiene el poder sobre nosotros. Y ese poder también nos transforma, ese poder también viene con amor, también hace de nosotros instrumento en sus manos, lo que Él quiere que seamos. Entonces siempre es bueno preguntar o observar si hay alguien en esa situación que le hace creer que ya todo está perdido, que ya no hay nada que se pueda hacer. Posiblemente esta palabra es para esa persona, para que pueda entender que no importa lo que haya pasado, a Dios no le importa eso, o cómo haya sido, pero si hay arrepentimiento y voluntad de querer cambiar, Dios está a la espera de esa decisión para empezar a trabajar, para volver a empezar a trabajar nuevamente. Dios no se cansa. Si tiene que volver a hacernos, pues no hay mejor cosa que estar con un corazón humilde y sencillo para que Dios haga lo que Él crea mejor hacer, para que haga de nosotros lo que Él mejor crea hacer para sus propósitos. Dios está a la espera de que aquel que tal vez cayó en su fe, se apartó del Señor por algún motivo, esas heridas en la iglesia, a través de pastores, o a través de algo, lo hizo apartarse no solamente de la iglesia, sino también del Señor, y ya no lo busca, ya piensa que no hay salvación, ya piensa que está todo perdido. Bueno, justamente esta palabra es para ese o esa que tal vez está pensando de esa forma. Dios no desecha la obra de sus manos. Dios no desecha, por más barro que podamos sentirnos, por más sucio que podamos sentirnos, siempre estaremos ahí en la rueda, en el torno, en ese taller para que Dios haga con nosotros según mejor le parezca hacer. Porque somos el objeto de su amor, somos el punto de su pasión. Entonces, si eso es así como creo que es así, porque la Escritura me enseña, entonces Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Por eso Él está a la espera de la decisión para volver a empezar a trabajar nuevamente, echar a andar la rueda ahí en el taller del alfarero para volver a armar esa vasija valiosa. Dios no mira quién fuimos o qué hicimos, sino lo que Él mira es qué es lo que Él puede hacer para que seamos lo que Él quiera que seamos. Y no que el Señor tenga que pensar mucho o darse idea, no, sino que automáticamente Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Yo no sabría lo que hacer, muchas veces no sabría ni lo que hacer conmigo, tampoco sabría lo que hacer con cada uno de ustedes, pero Dios sí lo sabe. Tal vez alguien de allí no puede perdonar el error de su hermano, de ese familiar, de ese amigo, pero sin embargo Dios sí lo puede perdonar y puede volver a armar ese familiar, ese amigo, según a Él le parezca mejor armarlo, según a Él le parezca mejor. ¿Por qué? Porque Dios no tiene en cuenta nuestros errores, sino que cuando vamos con un corazón arrepentido y tomamos la decisión de decirle al Señor, sí, me equivoqué, pero aquí estoy humillado delante de tu altar, entonces
Él es el primero en echar a andar esa rueda, meternos ahí como barro y volver a formarnos según mejor le parezca. Entonces, Dios no mira lo que fuimos o lo que hicimos, sino lo que Él puede hacer para que nosotros seamos lo que Él quiera que seamos. Y hay una cosa bien particular aquí, con esto ya voy terminando, hay una cosa bien particular aquí, cuando Él le dijo al profeta Jeremías, y esto es bien simple porque Dios no se reveló ni en la casa de Jeremías, ni en la calle, ni en otro lugar, sino que le dijo algo específico. Allí Él se le reveló porque allí va a tratar con él. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. No fue ni en la casa de un amigo, ni en su casa en oración. No, Él dijo, levántate y ve a la casa del alfarero porque allí te haré oír mis palabras. Si hay alguien hoy que se ha alejado de Dios porque cree que le falló o quizás no tiene perdón, o si pecó aún sabiendo que estaba mal, o simplemente perdió el primer amor por algún descuido, pues el consejo es simple, levantarse nuevamente y volver a la casa del alfarero, porque allí es el lugar donde Dios trabaja. Por eso el Señor fue específico con Jeremías cuando le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde trata el Señor sino en su casa? ¿Dónde trata el Señor sino allí, en las rodillas, en la oración? No solamente orando, diciendo, sino también aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y hoy tuve algo bien particular con esto, con escuchar la voz de Dios. Es allí, en la casa del alfarero. Muchas personas se piensan que no son dignas de ir a la iglesia. Nosotros hemos invitado a varios y creo que muchas personas han pasado por esto. Cuando lo invita, mira, te invito. Alguien está desanimado, desmotivado y uno dice, te invito para que vayas a la iglesia, te invito. Bueno, cuando deje el cigarrillo voy a ir a la iglesia. Esta excusa ya no puede correr más porque cuando estamos mal es cuando tenemos que correr al Señor. Cuando no podemos vencer la tentación es cuando tenemos que correr al Señor. ¿Y dónde lo tenemos que hacer? Ahí donde el Señor le dijo a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero porque allí es donde voy a obrar contigo. Allí es donde voy a trabajar contigo. Allí es donde te voy a moldear. En la casa del alfarero es donde voy a hacer de ti una mejor vasija según me parezca. Qué tremenda la palabra del Señor cuando nos abre la cabeza. Y el consejo fue simple, levántate y ve a la casa del alfarero porque allí es el lugar de trabajo. Ahí es donde trabaja el Señor. En su casa, en la iglesia, pero también en la oración. Hay personas que ni siquiera oran porque no son dignos. No somos dignos de tener todo lo que tenemos. No somos dignos. Entonces, si reconocemos eso, ¿por qué nos creemos que somos dignos de orar? No somos dignos de tener una relación con Dios, una oración, una intimidad en oración con Dios. No somos dignos. Igualmente así, Dios nos da la oportunidad de hacerlo, de poder doblar nuestras rodillas, acudir a Él y explicarle todas las cosas, contarle lo que nos está pasando, mucho más allá de lo que Él pueda saber o sabe, todo lo que nos sucede. Allí tener esa reunión, ese encuentro con nuestro Dios. ¿Dónde? En la casa del alfarero. Así que te invito, si por algún motivo te apartaste del Señor, si por algún motivo dejaste de ir a su casa, si por algún motivo, alguna herida, alguna cuestión, alguna circunstancia que no se puede entender, o alguna pregunta que no tenga respuesta, yo te invito, como le dijo el Señor a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero, porque allí es donde el Señor trabaja. Te invito para que vuelvas a la casa de Dios. Te invito para que vayas a tu iglesia o vengas a la nuestra, donde quieras, pero no te pierdas la oportunidad de ir a la casa del alfarero, porque es allí donde el Señor trabaja con cada uno de sus hijos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un jueves más. Gracias por ser parte de esta transmisión de que ya hace 5 años que le estamos haciendo y el Señor nos ha bendecido por eso. Gracias por estar ahí del otro lado y tomar este tiempo que tal vez era descanso para estar con la familia, sin embargo pusiste este tiempo para compartir palabra del Señor conmigo. Gracias por acompañarme. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu casa, bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo tu trabajo, bendigo tu economía, bendigo tu salud y oro por los enfermos. Clamo al Señor para aquellos que están enfermos y sean sanados, que el Señor extienda su mano, su brazo
poderoso de sanidad sobre cada uno de aquellos que necesitan salud. Oro por tu ministerio, oro por tus dones y clamo al Señor para que vuelvan a explotar. No creas que porque abandonaste o dejaste al Señor que Él se olvidó de ti. Dios nunca se olvida de aquellos a quienes Él ama y nosotros somos los amados por nuestro Dios. Te invito a volver a la casa del alfarero porque allí es donde Él va a trabajar con tu vida, así como también lo hace con la mía. Claudia, Dios te bendiga. Adriana, Dios te bendiga. Karina, Dios te bendiga. Jorge, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Todos los que se están en esta transmisión, el Señor les bendiga. Y como siempre decimos, el domingo a las 10 de la mañana estamos allí en la casa del Señor. Y este domingo es bastante especial porque vamos a tener una sorpresa y allí vamos a disfrutar y gozarnos en la presencia de nuestro buen Dios. Así que gracias por estar ahí. Dios te bendiga.